vida y actividad en el cielo. Del libro Cristianismo Rosacruz, de Max Seidel. En nuestra última instrucción vimos cómo la ley de consecuencia trata impersonalmente nuestros hábitos y obras malos, trabajando para el bien de las vidas futuras y, para ilustrar su operación, señalamos casos tales como el del asesino, el del suicida, el del borracho y el del avaro. Esos casos son extremos, sin embargo, y existen muchas personas que han vivido una buena vida de moralidad, teñida más bien por pequeños egoísmos, que es el pecado de nuestra época, que por pronunciada maldad efectiva, y para ellas la estadía en las regiones purgatoriales del mundo del deseo, es, por supuesto, más corta y el sufrimiento correspondiente menos intenso. A su debido tiempo todos pasan a las regiones superiores del mundo del deseo, donde está situado el primer cielo. Esta es la tierra del veraneo, el Summerland, de los espiritistas. Las imaginaciones y pensamiento de las personas, generados durante la vida, son los que crean las formas que actualmente ven en su imaginación. Una característica de los mundos internos en que la materia de ellos se modela fácilmente bajo el impulso del pensamiento o de la voluntad, y todas esas formas fantásticas creadas por la gente se mueven animadas por elementales y duran tanto tiempo como el pensamiento o deseo que las formó. En Navidad, por ejemplo, Santa Claus vive y se mueve allí en realidad. Hay toda suerte de variedades del mismo y gozan de vigorosa salud durante un mes o más, hasta que los deseos de los niños que los crearon cesan de fluir en esa dirección y entonces se disuelven para surgir de nuevo al año siguiente. La Nueva Jerusalén con sus calles de perla y mares de cristal y todas las demás imaginaciones piadosas y morales de la gente de iglesia, también se encuentran allí. El purgatorio tiene también una forma de pensamiento maligna, con sus hornos y calderas, creado por los pensamientos de los hombres que creen en él, pero en la parte superior del mundo del deseo encontramos únicamente lo que es bueno y deseable de las aspiraciones humanas. Allí tiene el estudiante toda clase de bibliotecas y puede proseguir sus estudios de una manera mucho más efectiva que cuando estaba confinado en su cuerpo denso. Si desea un libro pronto lo tiene ante sí. El artista por medio de su imaginación da forma perfecta a sus modelos, pinta con colores vivientes, luminosos, en vez de pintar con las inexpresivas e inertes pinturas de la tierra que son su desesperación, porque aquí, en la vida terrestre, es imposible para él reproducir los tintes que ve con su visión interna. Pero el mundo del deseo, es el mundo del color por excelencia y por lo tanto obtiene los deseos de su corazón en el primer cielo y recibe inspiración y poder para continuar su labor en futuras vidas. El escultor encuentra análogamente en esta parte de su vida post-mortem un estado de alegría y perfeccionamiento. Con facilidad maravillosa da forma a los plásticos materiales de este mundo, convirtiéndolos en estatuas con las que soñó en su vida terrestre. El músico también se beneficia, pero no está todavía en el verdadero mundo del sonido. Ese océano de armonía en el que se escucha la música de las esferas está en la parte de la región del pensamiento concreto que, en la religión cristiana esotérica, llamamos el segundo cielo. Y así el músico oye solamente el eco de las armonías celestiales. Pero, sin embargo, son muchísimo más dulces que las que pudo oír en la tierra y su alma se baña en su exquisita armonía, anticipo de las cosas mejores que vendrán más tarde. Aquí encontramos también a todos los niños pequeños que van directamente a este lugar, después de morir, y si sus amigos pudieran verlos, no estarían desconsolados, porque para aquellos es una vida envidiable. Casi siempre se encuentran con algún miembro de su familia que ha muerto con anterioridad o con algún amigo, los que cuidan de esos niños. Hay también personas que juntan un gran tesoro para ellas mismas, empleando buena parte de su tiempo en inventar juegos y juguetes para los pequeños, y de esa suerte la vida en el primer cielo se desliza hermosamente para los niños, no descuidándose en manera alguna su instrucción. Se les agrupa en clases, no solamente de acuerdo con sus edades y capacidades, sino de acuerdo con su temperamento, y se les instruye especialmente sobre los efectos que producen los deseos y las emociones, cosa que puede hacerse fácilmente en un mundo en el que esos efectos pueden demostrarse objetivamente. De esta manera se les enseña por medio de lecciones objetivas el beneficio de cultivar deseos buenos y altruistas, y muchas de las almas que llevan una vida de estricta moralidad lo deben a eso, por haber muerto en la infancia y haber pasado de 15 a 20 años en el primer cielo antes de renacer nuevamente.
Se pregunta a menudo por qué mueren los niños. Hay muchas causas, una de ellas es por haber muerto en algún terrible accidente, en un incendio o en el campo de batalla, en una vida anterior, pues en tales circunstancias el ego no puede concentrarse convenientemente sobre la visión panorámica de su pasada vida. Está también el caso de que las lamentaciones y sollozos de la familia le hayan impedido esa concentración. El resultado de todo ello es una impresión muy débil de las experiencias de la vida en el cuerpo de deseos, con un purgatorio y un primer cielo insípidos. En tales casos el ego no recoge lo que ha sembrado, de manera que podría cometer los mismos pecados o locuras en otra vida subsiguiente. Para evitarlo, el nuevo cuerpo de deseos que forma el ego antes de nacer debe llevar bien impresa la lección requerida. El ego está siempre inconsciente de que está dirigiéndose a renacer, cegado por la materia que se va agrupando en torno suyo, así como nosotros estamos cegados cuando entramos en una casa oscura en un día lleno de sol. Únicamente después del nacimiento vuelve la percepción interna en cierto grado. Entonces, cuando pasa por la muerte y va al primer cielo, se le enseñan objetivamente de diferentes maneras las lecciones que debió haber aprendido en su pasaje anterior de la vida precedente. Cuando se ha aprendido la lección y se ha impreso sobre el aún no nacido cuerpo de deseos, el ego renace en la tierra y el proceso continúa en la forma ordinaria. Los niños que mueren antes de los 7 años han nacido solamente en lo que atañe a sus cuerpos denso y vital y no son responsables ante la ley de consecuencia. Aún hasta los 12 o 14 años el cuerpo de deseos está en proceso de gestación, como se explicará más ampliamente en la próxima instrucción, y como aún no ha nacido no puede morir, siendo los cuerpos denso y vital los únicos que se disgregan cuando el niño muere. Este retiene su cuerpo de deseos y su mente hasta el próximo nacimiento. Por lo tanto no transita todo el sendero que atraviesa generalmente el ego en un cielo de vida, sino que únicamente asciende al primer cielo para aprender la lección requerida y después de un intervalo de 1 a 20 años renace a menudo en la misma familia. Es un error creer que el cielo es un lugar de desmedida felicidad para todos. Nadie puede recoger más felicidad que la que sembró en la tierra. La medida de nuestra felicidad allí serán las buenas obras que realizamos en nuestra vida terrestre. El panorama de la vida impreso en nuestros cuerpos de deseos después de la muerte forma las bases de nuestro goce en el cielo, así como fue la causa de nuestros sufrimientos en el purgatorio. Recordaremos que conforme al panorama de la vida pasada se desarrollaba en el purgatorio, únicamente las escenas en las que habíamos injuriado o herido a alguien son las que producían sufrimientos. En el primer cielo únicamente los buenos deseos y los actos desinteresados son los que producen sentimientos de felicidad. Cuando contemplamos alguna escena en la que ayudamos a alguien consolando sus tristezas y aliviándole sus sufrimientos, no solamente sentimos la más intensa satisfacción personal, sino que además sentimos todo lo que sintió el favorecido como alivio corporal y la corriente mental de gratitud que sintió por su auxiliador. No importa que aquel conociera o no al que ayudó. El sentimiento que emitió cuando lo ayudamos se realizará allí, independientemente de toda otra circunstancia. Por otro lado, si hemos quedado agradecidos a nuestros benefactores, sentiremos el mismo sentimiento de alivio de toda incomodidad y nueva gratitud por el que nos ayudó. Como que todos estos sentimientos y deseos se disuelven en el ego por las fuerzas espirituales alquímicas generadas cuando se están realizando allí, y como que sufren además una transmutación, convirtiéndose en facultades empleables en las futuras encarnaciones, se ve fácilmente cuán importante es para nuestro propio crecimiento anímico el que sintamos y expresemos nuestra gratitud por los favores que se nos hagan, porque así echaremos las bases de nuevos favores esta y otras vidas futuras a la vez. Se dice que el Señor ama al que se complace en dar. Y es igualmente cierto que la ley de consecuencia ama al corazón agradecido. Cuando se considera el dar debemos prevenirnos contra la falaz idea de que únicamente el hombre adinerado puede dar. Las donaciones hechas sin discernimiento son una maldición tanto para el dador como para el que las recibe. Únicamente cuando el dador da también su mente y su corazón puede ser el oro de algún valor. Porque, ¿qué es el oro sin cariño si se compara con la simpatía? Expresiones de fe y palabras de aliento pueden comunicar valor al hombre para ir y vencer, excitando su ambición podemos ayudarlo a ayudarse a sí mismo, mientras que una ayuda financiera lo haría dependiente de nosotros. Cuando demos, démonos nosotros mismos primeramente.
La ética del dar, con el efecto sobre el dador en forma de lección espiritual, está hermosísimamente descrita en The Vision of Sir Launfal, la visión de Sir Launfal, de Lowell. El joven y ambicioso caballero, Sir Launfal, cubierto por su brillante armadura y regiamente vestido, sale de su castillo para ir en busca del Santo Grial. En su coraza brilla la cruz, el símbolo de la benevolencia y ternura de nuestro Salvador, el humilde y amante, pero el corazón del caballero está lleno de orgullo y desdén altivo para el pobre y el necesitado. Encuentra a un leproso pidiendo limosna y con gesto desdeñoso arrójale una moneda de oro, como si arrojara un hueso a un perro hambriento, pero el leproso no alzó el oro del polvo, y dijo: mejor para mí es la corteza del pan del pobre. Mejor la bendición de este si tengo que volver con las manos vacías. No son verdaderas limosnas las que solo pueden tomarse con la mano. Es inútil el oro de aquel que da solo porque le parece un deber hacerlo. Pero aquel que da para quien no está al alcance de su vista, ese hilo de belleza, sostenedor universal, que todo lo penetra y lo une, la mano no puede abarcar toda su limosna. El corazón ansioso extiende sus brazos. Porque un Dios acompaña y provee al alma que antes estaba pereciendo en la obscuridad. A su regreso Sir Launfal encuentra a otro en posesión de su castillo, quien le impide entrar. De nuevo encuentra al leproso pidiendo limosna. Esta vez el caballero contesta diferentemente. Echa una mirada al leproso y lo recuerda, reconociéndolo, y se produce una transformación. Ya viejo y doblegado, gastado y débil volvió de su busca del Santo Grial. Poco caso le hacía a la pérdida de su señorío. Ya no lucía en su capa la cruz, pero en lo profundo de su corazón llevaba el signo, la divisa del pobre y del que sufre. Y Sir Launfal dijo: veo en ti la imagen de aquel que murió en el madero. Tú también has tenido tu corona de espinas. Tú también has sufrido los escarnios y desprecios del mundo. Y a tu vida no faltaron las heridas en las manos, en los pies, en el costado. Hijo de la clemente María, reconóceme. Mira. Por él te doy a ti. Su corazón se volvió ceniza y polvo. Partió en dos su última corteza de pan, rompió el hielo en la orilla del arroyuelo y dio de comer y de beber al leproso. El leproso no estaba ya acurrucado a su lado. Glorioso estaba ante él. Y la voz aún más dulce que el silencio dijo: mira, soy yo, no temas. En muchas tierras gastaste tu vida sin provecho buscando al Santo Grial. Mira, aquí está. Esa taza que acabas de llenar en el arroyo para mí. Esa corteza es mi cuerpo partido para ti, esta agua la sangre que por ti derramé sobre el madero. La Sagrada Comunión se efectúa ciertamente en cualquier cosa cuando participamos, pues la dádiva sin el dador es estéril. El que da su propio ser, alimenta a tres con sus limosnas. Asimismo, a su prójimo hambriento y a mí. Hay dos clases de existencia post-mortem especialmente vacía y monótona. La del materialista y la del hombre que se absorbió tanto en sus negocios mundanos que no tuvo nunca el menor pensamiento sobre los mundos espirituales. La razón no hay que ir a buscarla muy lejos. Habrán vivido, si se quiere, una vida buena y moral, sin haberse dejado arrastrar por ningún vicio de los que tienen que purificarse en las regiones inferiores, purgatoriales, del mundo del deseo, pero tampoco han hecho bienes tales que fructifiquen como sentimientos de felicidad en el primer cielo. El haber dado grandes sumas de dinero para construir edificios, iglesias, bibliotecas o parques, no servirá de nada aquí, a menos que el dador se haya interesado particularmente en su donación, habiéndose así dado a sí mismo con su dinero. Dar dinero meramente producirá afluencia de dinero en una vida futura, pero darse a sí mismo es más que dinero, es crecimiento anímico. El hombre de negocios mundanos va por lo tanto a la cuarta región, que es una especie de sitio neutral o límite entre el purgatorio y el primer cielo. Él es regularmente bueno para que tenga que sufrir en el purgatorio, pero no lo suficiente como para gozar en el primer cielo. Tiene todavía una aspiración intensa por los negocios. Sin ningún interés, salvo deseos que no pueden ser gratificados allí, su vida es de una monotonía nada envidiable, si bien no tiene otro sufrimiento. El materialista que negó a Dios y tiene la idea de que la muerte es una aniquilación, es el peor de todos. Ve su error, pero estando tan divorciado de las ideas espirituales, no puede muy a menudo creer más que eso es el preludio de la aniquilación.
La horrenda expectativa pesa terriblemente sobre esa gente y no es extraño verlos yendo y viniendo murmurando cuándo acabará esto. Y lo que es peor de todo, si alguno que sabe trata de informarlos negarán la existencia del espíritu así como la negaron en su vida terrestre, llamándolo visionario por creer que hay algo más allá. La tendencia natural del cuerpo de deseos es endurecer y consolidar todo cuanto se pone en contacto suyo. El pensamiento materialista acentúa esta tendencia en tal extensión que muy a menudo produce como resultado, en las vidas sucesivas, esa enfermedad horrenda, la consunción, que no es más que un endurecimiento de los pulmones. Estos deben ser blandos y elásticos. Ocurre algunas veces que el cuerpo de deseos aplasta al cuerpo vital en la próxima vida, así que éste no puede contrarrestar el proceso de endurecimiento y entonces tenemos la tisis galopante. En algunos casos el materialismo pone quebradizo al cuerpo de deseos, por decirlo así. Entonces no puede realizar debidamente su apropiado trabajo de endurecimiento del cuerpo denso y produce como resultado el raquitismo, huesos blandos. Vemos, pues, los peligros que entraña entretener tendencias materialistas, o endurecimiento de las partes blandas del cuerpo, como en la consunción, o reblandecimiento de las partes duras, huesosas, como en la raquitis. Por supuesto, no todos los casos de consunción demuestran que el que la sufre fue materialista en una vida anterior, pero el ocultismo afirma que ese resultado suele producirlo el materialismo. Hay otra causa puesta en movimiento en la Edad Media, que produce esa horrenda enfermedad. En el transcurso del tiempo todo hombre se prepara para ascender al segundo cielo que está situado en la región del pensamiento concreto. Todas las buenas aspiraciones y deseos de la vida pasada se imprimen y marcan sobre la mente, que entonces contiene todo lo que sea de valor permanente. El ego se retira del cuerpo de deseos, que entonces queda como cascarón vacío, y envuelto únicamente en la mente, asciende al segundo cielo. Recordaremos que después de la terminación del panorama, recién después de la muerte, cuando el ego se retiró del cuerpo vital, pasó por un periodo de inconsciencia antes de despertarse en el mundo del deseo. Hay también un intervalo entre la retirada del cuerpo de deseos en el primer cielo y el despertar en el segundo. Pero ahora no hay inconsciencia. Todas las facultades están sutilmente alertas, se produce un estado de hiperconciencia, conforme pasa el espíritu por ese intervalo, al que se llama el gran silencio. No importa lo materialista que un hombre haya sido en la tierra, ese estado de su mente se ha desvanecido ahora, y el hombre sabe que es inherentemente divino cuando alcanza ese gran silencio que es el portal de su morada celestial. Es como cuando uno se despierta de una terrible pesadilla y abre los ojos con profundo sentimiento de alivio y sosiego, encontrando que las ocurrencias del sueño no eran reales. Así sucede con el ego, cuando entra en este gran silencio despierta de las irrealidades e ilusiones de su vida terrestre con una sensación de infinito descanso, lleno de un sentimiento de inmensa seguridad y se siente nuevamente la calma formidable de estar en los eternos brazos del gran Espíritu Universal. Entonces llegan a los oídos del ego las indescriptibles armonías de la música celestial que llena esa región incesantemente. No es ninguna figura poética el hablar de la música celeste, aunque no es cierto que los ángeles o las personas muertas que tuvieron poco o nada desarrollado el sentido musical durante la vida terrestre lo hayan desenvuelto súbitamente y tengan pasión por la música o la facultad de expresarla después de morir. El hecho es que el mundo del pensamiento, donde se encuentra segundo cielo, es también el reino del sonido, del tono, así como el mundo del deseo es el mundo de la luz y el mundo físico el mundo de la forma. El artista obtiene sus efectos de luz y de color del mundo del deseo, pero el músico debe extraer sus inspiraciones del mundo del pensamiento, mucho más sutil, y en este hecho encontramos la razón de por qué la música es el arte más elevado que poseemos. El pintor saca su inspiración de un mundo mucho más próximo y a su alcance, y por lo tanto puede fijar su creación de una vez por todas en el lienzo, donde pueden verla en cualquier momento todos los que tengan ojos. La música no puede fijarse así. Es más evanescente y debe ser recreada cada vez, pues enseguida se esfuma y pasa al silencio. Pero en cambio tiene mucho mayor poder para hablarnos que el mejor cuadro, pues viene directamente del mundo celeste, fresca y fragante, trayendo los ecos del hogar del ego, despertando añoranzas y poniéndonos en contacto con lo que olvidamos tan a menudo en nuestra existencia material.
Por lo tanto, la música está sobre todas las demás artes y su poder es tan grande que puede dominar hasta el salvaje y afectarnos en una forma tal que ningún otro arte puede igualar. Goethe era un iniciado y en su Fausto alude 2 veces a este hecho de que en los dominios celestiales todas las cosas pueden reducirse a sonidos o tonalidades. La primera escena tiene lugar en el cielo y el arcángel Rafael dice: el sol entona su antigua canción, en medio del canto de sus esferas hermanas, y sigue caminando por la vía que se le ha prescrito fragorosamente a través de los años. Y nuevamente en la segunda parte, el son que al oído del espíritu llega proclama que el día se aproxima. Las puertas rocosas crujen, y las ruedas de fuego giran y cantan. ¡Qué intensos sonidos trae la luz! Pitágoras habla de la música de las esferas, lo que es una realidad en el segundo cielo, y para algunos músicos esta idea no es absurda, pues saben que toda ciudad, todo lago, todo bosque, tiene su tonalidad particular. El arroyuelo cristalino, el céfiro estival que mece la fronda del bosque habla el lenguaje del alma universal. El verdadero músico oye su grande y majestuosa voz en el torrente de la montaña y en la tormenta que cabalga sobre la inmensidad. Ninguna concepción intelectual simplemente de Dios, de la vida o de las cosas suprafísicas puede abarcar las alturas sublimes sobre las que se cierne el músico, pues éste sabe. En el purgatorio los malos hábitos y actos de la vida producen sufrimientos que se transmutan en sentimiento de rectitud en el primer cielo. El bien de la vida pasada se extrae en el primer cielo y cuando el ego entra en el segundo cielo, digiere el bien de tal manera que lo transmuta en rectitud de pensamiento, lo que obrará como guía en las vidas terrestres futuras. De esta manera, en cada nuevo nacimiento, el ego trae consigo, como capital, la sabiduría acumulada extraída de las experiencias de todas sus vidas pasadas, que es su capital o existencia utilizable. Las experiencias de cada nueva vida son los intereses que, en el segundo cielo, se agregan al capital. El hombre está allí preparándose también para su próxima sumersión en la materia, calificándose para la nueva batalla contra la ignorancia que tendrá lugar en el próximo día que asista a la gran escuela de Dios. Si alguna ambición digna ha fracasado en su realización, verá allí donde reside el defecto, y aprenderá a llevar a cabo sus designios en el futuro más perfectamente que antes. El músico llevará consigo más grandes melodías cuando vuelva para alegrar con ellas los corazones de los hombres en su destierro en la vida terrestre. El pintor traerá nuevas aspiraciones, pues no debe suponerse que el segundo cielo no tenga color por el hecho de que se le llame la región del sonido. Allí existen el color y la forma a la vez, pero el tono es el rasgo predominante del mundo del pensamiento, el color está más acentuado en el mundo del deseo y la forma en el mundo físico, si bien es cierto que los colores y las formas del segundo cielo son mucho más hermosas que los de cualquier otro mundo. Hemos hablado de ese proceso asimilativo de lo bueno y de la extracción de la esencia de las experiencias de la vida pasada como si fuera un proceso negativo, y muchos estudiantes creen que la existencia en el segundo cielo es una experiencia ensoñativa e ilusoria. Nada más erróneo, porque las verdaderas actividades de la vida en el cielo son múltiples. El hombre no solamente pasa revista a sus pasadas vidas, sino que está también preparando activamente su futuro. Estamos acostumbrados a hablar de evolución, pero analizamos siempre qué es lo que produce la evolución y por qué no se estanca esta. Si lo hiciéramos comprenderíamos que hay fuerzas tras todo lo visible que producen la alteración de la flora y de la fauna, que producen cambios topográficos y del clima, cosa que se efectúa constantemente. Y entonces ocurre generalmente esta pregunta muy natural: ¿qué o quiénes son las fuerzas o agentes de la evolución? Por supuesto, sabemos que los hombres de ciencia dan explicaciones mecánicas sobre ello. Tienen mucho crédito y han realizado muchísimas cosas, si consideramos que la ciencia está en plena infancia y que solo posee 5 sentidos y los ingeniosos instrumentos inventados para ayudarlos. Sus deducciones son maravillosamente ciertas, pero esto no quiere decir que no haya causas subyacentes que no puedan, por ahora, percibirse, pero que proporcionarán una comprensión mucho más clara del asunto que las simples explicaciones mecánicas. Una ilustración dilucidará el punto. 2 hombres están conversando cuando súbitamente uno golpea al otro. Ahí tenemos un acontecimiento, un hecho y podemos explicarlo mecánicamente diciendo:
Yo vi a un hombre contrayendo los músculos de su brazo, extenderlos después y dar un puñetazo al otro, a quien tiró al suelo. Esta es una versión exacta en lo que afirma, pero el científico ocultista va más allá y ve un pensamiento de odio que inspiró el puñetazo y que dará una versión más completa si se dice que la causa del golpe fue un pensamiento, porque los músculos no fueron más que instrumentos irresponsables de la agresión. Faltando la fuerza impulsora del pensamiento de odio, la mano hubiera permanecido inerte y el puñetazo no se habría producido. De esta manera, la ciencia oculta refiere todas las causas a la región del pensamiento concreto y nos dice que los espíritus humanos y suprahumanos las generan allí. Recordando que los arquetipos creadores de todo lo que vemos en el mundo visible están en el mundo del pensamiento, que es el dominio del sonido, estamos preparados para comprender que las fuerzas arquetípicas están constantemente obrando a través de esos arquetipos que entonces emiten cierto sonido, o, cuando cierto número de ellos se agrupan para crear cierta especie de forma vegetal, animal o humana, los diversos sonidos mézclense en un gran coro. Este tono simple o el coro, según sea el caso, es pues la nota clave de la forma que así se crea y, mientras suene, perdurará la forma de la especie. Cuando cese, la simple forma o la especie morirá. Un conjunto de sonidos no es música, así como una serie de palabras sin ton ni son no forman una sentencia, pero el sonido rítmico ordenado es el constructor de todo lo que es, como lo dice San Juan en los primeros versículos de su Evangelio. Al principio era el Verbo, y sin él nada se hizo. Y también que el Verbo se hizo carne. Vemos pues que el sonido es el creador y el sustentador de todas las formas, y en el segundo cielo el ego se hace uno con las fuerzas naturales. Con ellas trabaja sobre los arquetipos de la tierra y del mar, para producir los cambios que gradualmente alteran la apariencia y la condición de la tierra y de esta manera obtiene un nuevo ambiente, hecho por sí mismo, para recoger nuevas experiencias. En su trabajo está dirigido por los grandes instructores que pertenecen a las jerarquías creadoras llamadas ángeles, arcángeles y por otros nombres, quienes son ministros de Dios. Instruyen al ego conscientemente entonces en el arte divino de crear tanto en cuanto al mundo se refiere como en los objetos que en él se encuentran. Le enseñan a construir una forma para sí mismo, dándole como auxiliares a los llamados espíritus de la naturaleza, y de esta manera el hombre hace su aprendizaje para convertirse en creador cada vez que va al segundo cielo. Allí construye el arquetipo de la forma que después exteriorizará al nacer. En la instrucción 3 hablamos de los 4 éteres y dijimos que las fuerzas de la asimilación obran en el éter químico. Los egos del mundo celeste son esas fuerzas de manera que las mismas personas que llamamos muertos son las que construyen nuestros cuerpos y nos ayudan a vivir. Podemos notar además que nadie puede tener un cuerpo denso mejor de lo que sea capaz de construir. Si comete errores en el cielo, los encontrará aquí cuando tenga que usar un cuerpo defectuoso en la tierra, y por lo tanto aprenderá a corregir esos defectos en la próxima vez. Esto nos hace recordar un aspecto interesante de la ley de consecuencia en el caso de egos que necesitan un cuerpo de construcción especial, como los músicos, en los que no solamente la mano, sino también los oídos, tienen que estar especialmente ajustados, para que los 3 canales semicirculares apunten tan exactamente como sea posible a las 3 dimensiones del espacio y que las fibras de corti tengan que ser anormalmente delicadas. Tal instrumento no puede formarse con materiales groseros y por lo tanto el ego debe nacer en una familia en la que otros hayan trabajado siguiendo líneas análogas, lo que no siempre se encuentra. Suponiendo entonces que se ofrece una ocasión semejante 100 años antes del tiempo en que tal ego debiera renacer normalmente y que los ángeles del destino que tienen a su cargo la administración de la y de consecuencia ven que otra oportunidad no se ofrecerá por lo menos en 300 años, se hace que el ego renazca 100 años antes y esta pérdida de vida celestial se recobra en otra oportunidad. Vemos pues que los vivos y los llamados muertos están accionando y reaccionando constantemente los unos sobre los otros mientras prosiguen el sendero de la evolución. Habiendo llegado pues al segundo cielo, el ego se separa por último de la mente, que era su único ropaje allí y se liberta completamente penetrando entonces en el tercer cielo, que es el punto más elevado alcanzable por el hombre en su estado actual de desarrollo. Allí lo seguiremos en la próxima instrucción. Del libro Cristianismo Rosacruz. De Max Seidel.